Creí que solo había llegado tarde al trabajo, hasta que vi las noticias y entendí por qué sigo vivo. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes mientras están sucediendo. Pequeñas frustraciones que nos irritan sin darnos cuenta de que están salvándonos. Para mí, ese momento llegó un martes ordinario de octubre cuando mi despertador no sonó y me desperté con 45 minutos de retraso. Mi nombre es Tomás, tengo 32 años y trabajo como contador en una firma en el centro de la ciudad. Soy una persona de rutinas. Cada día es prácticamente idéntico. Despierto a las 6, desayuno a las 6:20, salgo de mi apartamento a las 7:10 y tomo el autobús de las 7 en punto en la parada a 2 cuadras de mi casa. El autobús número 43 me lleva directamente a mi oficina, donde llego puntualmente a las 7:40 para comenzar mi jornada a las 8. Durante 5 años, había seguido esta rutina con precisión casi obsesiva. Mis compañeros de trabajo bromeaban sobre ello, diciendo que podían poner sus relojes según mi llegada. Era predecible, confiable, aburrido. Y me gustaba así. Así que cuando abrí los ojos ese martes y vi que mi reloj marcaba las 6:45, sentí pánico inmediato. No era el tipo de pánico que sientes ante un peligro real, sino esa ansiedad molesta de saber que tu día perfectamente planificado se había descarrilado antes de empezar. Me levanté de un salto, tropezando con las sábanas, maldiciendo a mi teléfono cuya alarma aparentemente había decidido no sonar. Me vestí en tiempo récord, sin ducharme, sin desayunar, agarrando solo mi maletín y las llaves mientras salía corriendo del apartamento. Eran las 7:05 cuando llegué a la parada del autobús. Vi el autobús número 43 alejándose, sus luces traseras burlándose de mí mientras giraba en la esquina. Lo había perdido por literalmente 2 minutos. Perfecto, murmuré, revisando el horario en mi teléfono. El siguiente autobús llegaría en 20 minutos. Llegaría al trabajo con al menos media hora de retraso. Tendría que quedarme tarde para compensar. Mi jefe, el señor Ramírez, quien valoraba la puntualidad por encima de casi todo, probablemente haría uno de sus comentarios pasivo-agresivos sobre compromisos y responsabilidad profesional. Me quedé parada en la parada, sintiéndome miserable, revisando mi teléfono obsesivamente como si eso pudiera hacer que el tiempo pasara más rápido. Otros pasajeros comenzaron a llegar, también esperando el siguiente autobús. Una mujer mayor con bolsas de compras. Un estudiante universitario con audífonos. Un hombre en traje de negocios que parecía tan irritado por la espera como yo. A las 7:10, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi colega, Patricia. ¿Tomás? ¿Dónde estás? El señor Ramírez acaba de preguntar por ti. Perdí mi autobús, expliqué, sintiéndome ridículo. Llegaré en unos 20 minutos. ¿Puedes decirle que tuve una emergencia? Claro, dijo Patricia, aunque podía escuchar el escepticismo en su voz. Patricia me conocía lo suficientemente bien como para saber que yo no tenía de emergencias que me hicieran llegar tarde. Pero apúrate. Ya sabes cómo se pone cuando la gente llega tarde a la reunión de las 8. Colgué, maldiciendo mi suerte de nuevo. No solo llegaría tarde, sino que llegaría tarde específicamente para la reunión semanal del equipo que el señor Ramírez consideraba sagrada. El autobús finalmente llegó a las 7:15. Me subí, mostré mi tarjeta de transporte y encontré un asiento junto a la ventana. El conductor, un hombre mayor que reconocí de mi ruta habitual, me dio una mirada extraña. ¿No tomaste el autobús de las 7 hoy?, preguntó. Lo perdí, respondí brevemente, sin ganas de conversar. Dijo, con una expresión que no pude descifrar. Qué suerte la tuya. No entendí qué quiso decir, así que simplemente asentí y me senté. El autobús comenzó su ruta, haciendo las paradas habituales, recogiendo más pasajeros. Todo era normal, aburrido. Exactamente como siempre excepto por el hecho de que iba en el autobús equivocado en el momento equivocado. Eran aproximadamente las 7:30 cuando noté que algo estaba mal. El autobús se había detenido en un semáforo, esperando luz verde, cuando escuché sirenas. Muchas sirenas. Ambulancias, policía, bomberos, todas convergiendo desde múltiples direcciones.
Los demás pasajeros comenzaron a mirar por las ventanas, tratando de ver qué estaba pasando. El tráfico a nuestro alrededor se había detenido completamente. Adelante, podía ver luces intermitentes rojas y azules. ¿Qué pasó?, preguntó alguien en la parte trasera del autobús. Parece un accidente grande, respondió otra persona. Muy grande. El conductor tomó su radio, comunicándose con el despachador. No pude escuchar toda la conversación, pero capté fragmentos: choque múltiple, carretera cerrada, varias víctimas. Un frío comenzó a instalarse en mi estómago. Estábamos en la ruta exacta que mi autobús habitual tomaba. El autobús de las 7. El que había perdido. Señoras y señores, anunció el conductor, su voz tensa, debido a un accidente de tráfico adelante. Tendremos que tomar una ruta alternativa. Llegaremos a nuestros destinos, pero puede tomar más tiempo de lo habitual. Disculpen las molestias. Murmullo de frustración recorrió el autobús. Revisé mi reloj. Ya eran las 7:35. Definitivamente llegaría tarde ahora, posiblemente muy tarde. Pero esa frustración comenzó a transformarse en otra cosa cuando el autobús comenzó a tomar su desvío y pasamos junto al sitio del accidente. Era una escena de absoluta devastación. Múltiples vehículos amontonados en la intersección principal, tan retorcidos que era difícil distinguir dónde terminaba uno y comenzaba otro. Vidrio esparcido por toda la carretera como diamantes mortales brillando bajo las luces de emergencia. Trabajadores de rescate corriendo en todas direcciones. Sábanas blancas cubriendo formas en el pavimento. Y en el centro de todo, aplastado entre un camión de carga y varios autos, completamente destruido más allá del reconocimiento, estaba un autobús. El número en el frente, apenas visible a través del daño, era 43. Mi autobús. El autobús de las 7. El que había perdido por 2 minutos. El mundo pareció detenerse. Todo el sonido se amortiguó excepto el latido de mi propio corazón martillando en mis oídos. Miré fijamente por la ventana mientras pasábamos lentamente, incapaz de apartar la vista de la destrucción. Dios mío, susurró la mujer mayor sentada al otro lado del pasillo. Ese es el 43 de las 7. Yo normalmente tomo ese autobús. Hoy decidí ir de compras primero. Yo también, dijo el estudiante universitario, quitándose los audífonos, su rostro pálido. Dormí de más hoy. Iba a tomar ese autobús. Más personas en nuestro autobús comenzaron a compartir historias similares. Todos éramos pasajeros regulares del autobús de las 7 que, por diversas razones, lo habíamos perdido hoy. Una alarma que no sonó. Un niño que no quería vestirse. Una llamada telefónica de último minuto. Pequeñas cosas insignificantes que nos habían salvado la vida. El conductor, ese hombre mayor que me había dado aquella mirada extraña, nos miró a través del espejo retrovisor. «Qué suerte la de todos nosotros», dijo en voz baja. El resto del viaje fue silencioso, todos profesando lo que habíamos visto. Cuando finalmente llegué a mi parada, casi 1 hora tarde para el trabajo, bajé del autobús con piernas temblorosas. Patricia me encontró en el lobby de la oficina. «Tomás, el señor Ramírez está furioso. Dice que...». «Hubo un accidente», interrumpí, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. «Mi autobús regular. El de las 7. Estuvo en un choque múltiple». El rostro de Patricia cambió de irritación a preocupación. «¿Estás bien? ¿Estabas en él?». «No», dije, todavía tratando de procesar la realidad. «Lo perdí. Por 2 minutos. Dormí de más y lo perdí por 2 minutos». «Dios mío», susurró Patricia. «Tomás, eso significa que si hubieras tomado tu autobús normal». No necesitaba terminar la frase. Ambos entendíamos las implicaciones. El resto del día fue un borrón. No podía concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese autobús aplastado, esas sábanas blancas, esa intersección transformada en una zona de desastre. Y seguía pensando, debería haber estado allí. Por todos los cálculos lógicos, debería haber estado en ese autobús.
El señor Ramírez, cuando finalmente me vio, comenzó a darme una conferencia sobre puntualidad. Pero Patricia lo había informado sobre el accidente, y cuando entendió que mi ruta normal había estado involucrada, su tono cambió completamente. Tomás, tómate el día libre, dijo, algo que nunca había dicho antes. Ve a casa. Procesa esto. Y por el amor de Dios, considera tomar una ruta diferente de ahora en adelante. Pero no me fui a casa. No podía. En cambio, me encontré refrescando compulsivamente sitios de noticias en mi computadora, buscando información sobre el accidente. Los detalles emergieron lentamente durante el día. Un camión de carga que transportaba materiales de construcción había perdido sus frenos en una colina empinada. El conductor había intentado detenerse, pero el peso del camión lo hacía imposible. Había tratado de evitar tráfico, pero en la intersección concurrida de hora pico, no había a dónde ir. El camión había golpeado el autobús número 43 directamente de lado, empujándolo hacia el tráfico que venía en sentido contrario. El impacto había causado una reacción en cadena, involucrar a otros 8 vehículos. Los reportes iniciales confirmaron 16 muertes, con más de 30 personas heridas, muchas en condición crítica. 16 personas muertas. Y yo debería haber sido una de ellas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, reproduciendo la mañana una y otra vez en mi mente. ¿Qué había hecho que mi alarma no sonara? Había funcionado perfectamente durante años. Revisé mi teléfono obsesivamente, pero no había nada mal con la configuración. La alarma estaba configurada correctamente. Simplemente no había sonado. O si había sonado y de alguna manera no la había escuchado. Había estado en un sueño tan profundo que pasé por alto lo que normalmente me despertaba instantáneamente. Y si ese era el caso, ¿por qué precisamente hoy? ¿Por qué este martes en particular mi cuerpo había decidido dormir más profundamente de lo usual? Las noticias durante los días siguientes fueron devastadoras. Historias sobre las víctimas comenzaron a emerger. Un maestro de escuela primaria yendo a trabajar. Una enfermera que había trabajado turno de noche y regresaba a casa. Un padre de 3 hijos. Una estudiante universitaria. Personas ordinarias haciendo sus rutinas ordinarias, sin idea de que sus vidas estaban a segundos de terminar. Leí cada historia, memorizando cada nombre, sintiendo el peso de supervivencia del culpable instalándose más profundo. Porque yo había sido salvado. ¿Qué me hacía especial o diferente de cualquiera de ellos? Asistí a uno de los memoriales. No conocía personalmente a ninguna de las víctimas, pero sentía que necesitaba estar allí. Cientos de personas llenaban el centro comunitario, llorando a los perdidos. Las familias compartían historias. Amigos recordaban últimas conversaciones. Niños preguntaban cuándo regresarían sus padres. Y yo estaba parado en la parte trasera, vivo porque mi alarma no había sonado. ¿Los conocías?, preguntó una mujer mayor parada junto a mí, secándose lágrimas. No, admití. Pero debería haber estado en ese autobús. Normalmente lo tomo todos los días. Solo que ese día, llegué tarde. La mujer me miró con una expresión que no pude descifrar. Entonces tienes suerte, dijo finalmente. Mejor aceptarlo en lugar de sentirte culpable por ello. Pero, ¿cómo podía aceptarlo? ¿Cómo podía simplemente seguir con mi vida sabiendo que 16 personas habían muerto en mi lugar? Mi terapeuta, cuando finalmente busqué uno, me explicó sobre culpa del sobreviviente. Me aseguró que era normal, que muchas personas que sobreviven tragedias por pura suerte experimentan sentimientos similares. Me dijo que no tenía control sobre lo que había pasado, que no había hecho nada malo, que mi supervivencia no disminuía el valor de las vidas que se perdieron. Intelectualmente, entendía todo eso. Pero emocionalmente, seguía sintiéndome como si le hubiera robado algo al universo. Como si hubiera engañado a la muerte a través de un tecnicismo y ahora debía algo a cambio. Comencé a hacer cambios en mi vida. Pequeños al principio. Doné sangre, pensando en las víctimas que habían necesitado transfusiones. Me ofrecí como voluntario en un centro comunitario local.
Traté de ser más amable con extraños, más paciente con la frustración, más agradecido por momentos ordinarios. Pero también me obsesioné con el concepto de tiempo y casualidad. Seguía volviendo a esa mañana, analizando cada decisión, cada segundo de retraso que me había alejado de ese autobús. Si me hubiera vestido 30 segundos más rápido, habría llegado a tiempo. Si hubiera tomado una ruta diferente a la parada, ¿habría marcado diferencia? Si hubiera corrido en lugar de caminar, estaría muerto ahora. Mi vida se convirtió en una serie de ¿qué hubiera pasado si?, cada uno más inquietante que el anterior. 3 meses después del accidente, recibí una carta. Era de la familia de una de las víctimas, una mujer llamada Carmen Reyes, quien había sido pasajera regular del autobús de las 7 como yo. La carta era de su hija. Explicaba que su madre había estado en ese autobús porque su auto estaba en el taller. Normalmente conducía al trabajo, pero ese día específicamente, circunstancias fuera de su control la habían puesto en ese autobús en ese momento. No te escribo para hacerte sentir culpable, decía la carta. Te escribo porque encontramos tu nombre en el diario de mi madre. Escribió sobre ti hace unos meses. Dijo que había un hombre que tomaba el mismo autobús que ella todos los días, siempre puntual, siempre leyendo el mismo periódico. Dijo que tu consistencia la hacía sentir que el mundo tenía orden, que había confiabilidad en medio del caos. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras seguía leyendo. Mamá habría estado contenta de saber que sobreviviste. Habría dicho que era como debía ser, que personas que traen orden y estabilidad al mundo son necesarias. No sé si eso te ayuda o te hace sentir peor. Pero pensé que deberías saber que tu existencia significaba algo para ella, incluso sin que lo supieras. Lloré mientras sostenía esa carta. Lloré por Carmen Reyes, a quien nunca había conocido pero que aparentemente me había notado. Lloré por su hija, quien había perdido a su madre por pura casualidad cruel. Y lloré por mí mismo, por el peso que había estado cargando, tratando de darle sentido a lo sin sentido. La terapeuta me ayudó a entender algo importante en las sesiones siguientes. No se trataba de por qué había sobrevivido. Se trataba de qué haría con esa supervivencia. No puedes cambiar el pasado, me dijo. No puedes deshacer lo que pasó. Pero puedes elegir cómo vives con ello. Puedes dejar que te consuma, o puedes dejar que te transforme en alguien más consciente, más presente, más vivo. Comencé a entender lo que quería decir. Cada día que vivía era uno que podría no haber tenido. Cada conversación, cada puesta de sol, cada momento ordinario era un regalo que 16 personas ya no podían experimentar. Dejé de tomar el autobús número 43. No podía. Cambiaron mi ruta completamente, caminando una distancia extra para tomar un autobús diferente. El señor Ramírez ajustó mi horario de inicio para acomodar el cambio. Nadie cuestionó mi decisión. Pero algo más cambió también. Dejé de vivir mi vida con piloto automático. Ya no seguía rutinas sin pensar. Comencé a notar a las personas a mi alrededor, el conductor del autobús que me saludaba cada mañana, el barista que preparaba mi café, los colegas con quienes compartía un ascensor. Le dije a mi madre que la amaba, algo que no había hecho en años. Llamé a viejos amigos de quienes me había distanciado. Comencé a escribir un diario, documentando no los grandes eventos sino los pequeños momentos que hacían que la vida valiera la pena. Un año después del accidente, asistí al memorial de aniversario. Esta vez no me quedé en la parte trasera. Compartí mi historia, expliqué que debería haber estado en ese autobús, que me salvó nada más que azar. No sé por qué sobreviví, dije a la multitud reunida. Probablemente nunca lo sepa. Pero sé que no puedo desperdiciar este regalo. Cada día desde entonces, trato de vivir de una manera que honre a aquellos que perdieron sus vidas. No grandiosamente, sino significativamente. Siendo presente. Siendo amable. Siendo humano. Después del evento, varias personas se me acercaron. Otros sobrevivientes que habían perdido ese autobús por diversas razones. Formamos un grupo de apoyo informal, reuniéndonos mensualmente para compartir nuestras luchas continuas con culpa del sobreviviente significado.
Han pasado 5 años ahora desde ese martes de octubre. 5 años desde que mi alarma no sonó y me salvó la vida. Todavía no entiendo por qué. Todavía no tengo respuestas satisfactorias sobre azar, destino o por qué algunas personas viven y otras mueren. Pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido que la supervivencia no es algo que ganas o mereces, simplemente es algo que pasa. Y que lo que haces después es lo que realmente importa. Todavía pienso en esas 16 personas. Sus nombres están escritos en un diario que mantengo, junto con lo que pude aprender sobre cada uno de ellos. Leo sobre ellos regularmente, recordándome que eran reales, que tenían vidas tan complejas y valiosas como la mía. Mi vida ahora se ve diferente de lo que era antes del accidente. Eventualmente dejé la firma de contabilidad, buscando trabajo que se sentía más significativo. Ahora trabajo para una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de víctimas de accidentes de tráfico, proporcionando apoyo financiero y emocional. No es glamoroso. No paga tan bien. Pero cada día siento que estoy haciendo algo con este tiempo extra que se me dio. Estoy viviendo no solo para mí, sino de alguna manera, para aquellos que no pueden. Patricia, mi antigua colega, me preguntó una vez si lamentaba cómo ese día había cambiado mi vida. No, respondí honestamente. Lamento lo que pasó. Lamento las vidas perdidas. Lamento el dolor que causó. Pero no lamento estar vivo. Y no lamento haberme convertido en alguien diferente por ello. Mi despertador nunca ha fallado desde aquella mañana. Lo he revisado obsesivamente, cambiado de teléfonos, configurado alarmas de respaldo. Pero esa única vez, por razones que nunca entenderé, no sonó. Y esa falla salvó mi vida. A veces todavía me pregunto, ¿qué si hubiera sonado? ¿Qué si hubiera estado en ese autobús? Mi ausencia habría importado. ¿Habría alguien llorado como yo he llorado por aquellos perdidos? No tengo respuestas. Solo tengo este momento, este día, esta vida que continúa cuando fácilmente podría no haberlo hecho. Creí que solo había llegado tarde al trabajo ese día. Era solo otra frustración menor en una vida de rutinas predecibles. Hasta que vi las noticias y entendí que esa tardanza, ese inconveniente menor, ese momento de mala suerte que me irritó, fue en realidad el momento más afortunado de mi vida. Y ahora vivo cada día con ese conocimiento, tratando de ser digno de la segunda oportunidad que nunca pedí pero que recibí de todas formas.